A Japón. Hoy vamos a explorar en este nuevo vídeo 100 preguntas de cultura general de este emocionante país. Vamos a pasar por un hermoso viaje a través de la cultura general de este fascinante país. Prepárense para descubrir aspectos únicos de Japón mientras respondemos 100 hermosas preguntas que abarcan desde su historia milenaria hasta sus innovaciones modernas. Antes de comenzar, les daré las indicaciones correspondientes para responder las preguntas. En cada pregunta van a haber 3 alternativas y tú tienes que escoger una de esas 3, en las cuales te vamos a dar alrededor de 10 a 15 segundos por cada pregunta, en la cual nos puedes comentar abajo en el chat cuántas has acertado y cuántas no. Muchísimas gracias. Ahora pasemos a las preguntas, pero recuerden, si quieren tener aún más tiempo para responder, pausen el video un punto e intenten resolverlo ustedes solos. Primera pregunta: ¿cuál es la capital de Japón? Opción A, Kioto. Opción B, Osaka. Opción C, Tokio. Opción C, Tokio. Segunda pregunta: ¿qué es el sakura en la cultura japonesa? Flor de cerezo, flor de loto, árbol frutal. Vayan comentando sus respuestas. Flor de cerezo. Pregunta número 3. ¿Cuál es la moneda oficial de Japón? ¿El yuan, el yen o el won? El yen. Pregunta número 4. ¿Qué significa el término sumo en japonés? ¿Arquitectura, danza o lucha? Lucha. Pregunta número 5. ¿Cuál es el monte más alto de Japón? ¿El monte Aso, monte Fuji o monte Yari? Monte Fuji. Pregunta número 6. ¿Qué es un geisha? Artista tradicional, un guerrero, un pescador. Un artista tradicional. Pregunta número 7. ¿Cuál es el sistema de escritura japonés basado en carácter de chinos? Hiragana, katakana, kanji. Kanji. Pregunta número 8. ¿Cuál es la bebida alcohólica tradicional de Japón? Soju, sake, shochu. Sake. Pregunta número 9. ¿Cuál es el plato de pescado crudo de arroz sobre más conocido en Japón? El sushi. Pregunta número 10. Y espero que les esté gustando el video. ¿En qué consiste la ceremonia del té japonesa? ¿Preparación de sushi, ritual de té o arte floral? Vamos después. Ritual de té. Pregunta número 11. ¿Qué significa el término samurái en japonés? Guerrero espiritual, guerrero bailarín. Guerrero. Pregunta número 12. ¿Cuál es el festival tradicional de
Hanami Obon Shogatsu. El Hanami es un festival tradicional de cerezos en flor en Japón. Pregunta número 13. ¿Qué es un Shinkansen? Templo tradicional, barco tradicional, tren de alta velocidad. Es el tren de alta velocidad de Japón. Pregunta número 14. ¿Qué significa origami en japonés? Acá hay una opción que es la respuesta, que es a lo que se refiere en un término que genera todos. Papiro flex. Saludos. Pregunta número 15. ¿Cuál es la religión tradicional de Japón? ¿El budismo, sintoísmo o taoísmo? El sintoísmo, que viene a ser una de las religiones más importantes del Japón. Pregunta número 16. ¿Qué famoso estudio de animación japonés creó películas como El vecino de Totoro y El viaje de Chihiro? Toei Animation Studio Ghibli. Pregunta número 17. Espero que les esté encantando. ¿Cuál es el sistema de numeración japonés? Kanji y katakana, kanji y hiragana, kanji y sistema arábico. Kanji y sistema arábico. Pregunta número 18. ¿Qué deporte es popular en Japón? ¿Qué significa camino de la mano y el pie? El judo, el kendo, el karate. El judo. Pregunta número 19. ¿Cuál es la isla más grande de Japón? Honshu, Hokkaido o Shikoku. La isla Honshu. Pregunta número 20. ¿Cuál es la comida rápida japonesa que consiste en bolitas de arroz cubiertas de pescado crudo? Udon, miso, onigiri. Onigiri. Pregunta número 21. ¿Qué es el hanami? Es el arte de observación de aves, es la observación de estrellas o observación de cerezos. El arte de observación. Pregunta número 22. ¿Cuál es el nombre del último emperador de Japón? Akihito, Naruhito o Hirohito. Naruhito fue el último emperador conocido de Japón. Pregunta número 23. ¿Cuál es la ciudad conocida por los templos de Bambú y el bosque de Arashiyama? Kioto, Tokio, Osaka. Kioto. Pregunta número 24. ¿Qué significa kawaii en japonés? Bonito, grande, lindo. Lindo. Pregunta número 25. ¿Cuál es el festival de fuegos artificiales más grande de Japón? Awa Odori, Matsuri, Sumirawa Hanabi. Sumirawa Hanabi. Pregunta número 26. ¿Cuál es el famoso teatro de marionetas de Japón? Bunraku Kabuki no. El Bunraku es un teatro de marionetas famoso en Japón. Pregunta número 27. ¿Cuál es la forma tradicional japonesa de vestir? Yukata, kimono,
Hakama. Es el kimono. Forma muy tradicional y gengibre de Japón. Pregunta número 28. ¿Cuál es el nombre de la antigua capital de Japón antes de Tokio? Nara, Kyoto, Edo. Kyoto. Pregunta número 29. ¿Cuál es el deporte nacional de Japón? ¿El sumo, judo o el kendo? El sumo es el deporte nacional de Japón, originado en el principio de ese mismo país. Pregunta número 30. ¿En qué consiste el ikebana? ¿Ceremonia de té, arte de arreglo floral o arte marcial? Arte de arreglo floral. En eso consiste el ikebana. Pregunta número 31. ¿Qué significa el término shogun en japonés? ¿Comandante militar, emperador o monje? Comandante militar. Pregunta número 32. ¿Cuál es la isla más septentrional de Japón? Kyushu, Hokkaido, Shikoku. Hokkaido es la isla más septentrional de este hermoso país. Pregunta número 33. ¿Cómo se llama la isla principal de Japón? Honshu, Kyushu o Honshu del Sur. Honshu. Pregunta número 34. ¿Cuál es el nombre del archipiélago donde se encuentra Japón? Kyushu, Honshu, Shikoku. Honshu. Pregunta número 35. ¿Cuál es la palabra japonesa para ninja? Ronin, Bushido, Shinobi. Shinobi. Curiosamente también podemos encontrarlo en una serie. Pregunta número 36. ¿Qué significa la palabra karaoke? En japonés, canto solitario, cantar al aire libre, grupo de canto. Canto solitario. Pregunta número 37. ¿Cuál es la ceremonia de año nuevo en Japón? Hanami, Tatsumode, Ubon. El Hatsumode viene a ser una ceremonia que se celebra una vez al año en Japón, muy conocida. Pregunta número 38. ¿Cuál es el plato japonés hecho de albóndigas? Sashimi, takoyaki, onigiri. Takoyaki. Pregunta número 39. ¿En qué siglo se estableció el sistema feudal japonés? ¿Siglo XII, siglo VIII, siglo XVI, siglo XII? Pregunta número 40. ¿Cuál es el nombre del último shogun en Japón? Tokugawa Ieyasu, Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu. Pregunta número 41. ¿Qué significa kimono en japonés? Ropa tradicional, ropa de diario, vestimenta formal. Ropa tradicional. Pregunta número 42. ¿Cuál es el famoso nombre del jardín japonés más famoso en Kioto?
Rikuguen, Kinkakuji, Kenrokuen, Kinkakuji. Pregunta número 43. ¿Cuál es el nombre de la famosa ruta de peregrinación en Japón? Kumano Kodo, Nake Sendo, Tokaido. Kumano Kodo es una ruta de peregrinación de muchos monjes hinduistas que utilizan normalmente todos los años en Japón. ¿Qué es el sintoísmo? Estilo de cocina, estilo arquitectónico, religión. El sintoísmo viene a ser una corriente religiosa prevaleciente en Japón. Pregunta número 45. ¿Cuál es el arte japonés de la guerra con espada? Kendo, Daido, Judo. Daido viene a ser el arte de la guerra más conocido en Japón. Pregunta número 46. ¿Cuál es la isla más pequeña de las cuatro principales de Japón? Shikoku, Honshu, Kyushu. Shikoku viene a ser la isla más pequeña de las cuatro principales de Japón. Pregunta número 47. ¿Cuál es el nombre del país que utilizó las dos principales bombas nucleares en Japón? China, Rusia, Estados Unidos. Estados Unidos. Pregunta número 48. ¿Qué significa la palabra Satori en japonés? Perseverancia, iluminación, conocimiento. Iluminación. Pregunta número 49. ¿Cuál es el nombre del santuario hinduista más importante en Japón? El Meiji Jingu, Yasuki Kuni y Tegran Hall. Pregunta número 50. ¿Cuál es el símbolo de la flor crisantemo en Japón? Muerte, longevidad o vida. La longevidad. Pregunta número 51. ¿Qué es el tsunami? Según Japón, el maremoto. Pregunta número 52. ¿Cuál es el nombre del grupo de guerreros que precedieron a los samuráis? Ronin, ninja, Ashigaru. Los Ashigaru fueron los personajes que fueron antes que los samuráis. Pregunta número 53. ¿Qué significa la palabra anime en japonés? Animación, estilo de vida, dibujo animado. Animación. Pregunta número 54. ¿Cuál es el nombre de la ceremonia de dar regalos en Japón? Oseibo, Hanami, Danabata. El Oseibo viene de la ceremonia de dar regalos en Japón. Pregunta número 55. ¿Cuál es el concepto japonés del guerrero? El camino del guerrero. Dojo Seppuku Bushido. Pregunta número 56. ¿Cuál es la famosa avenida comercial en Tokio? Ginza, Akihabara, Harajuku. La avenida Ginza es una famosa avenida comercial en Tokio. Les invito a visitar. No es comercial pagado. Pregunta número 57.
tradicional, caligrafía. Noren viene a ser la palabra que significa cortina japonesa. Pregunta número 58. ¿Cuál es la isla más oriental de Japón? Honshu, Hokkaido, Kyushu. Hokkaido. Pregunta número 59. ¿Qué es el hanbok en la cultura japonesa? Ropa tradicional coreana, prenda ceremonial, traje formal japonés. Pregunta número 60. ¿Cuál es la ciudad conocida por sus aguas termales? Nagoya, Sapporo, Hakone. Hakone. Pregunta número 65. ¿Cuál es el nombre del periodo de Japón que se caracteriza por la paz y su estabilidad? El periodo Edo, el periodo Meiji, el periodo Sengoku. Periodo Sengoku. Perdón, periodo Edo. Pregunta número 62. ¿Cuál es la famosa técnica de tejido de tela japonesa? Origami, shibori, sumie. El shibori viene a ser una famosa técnica de tejido de tela japonesa. Pregunta número 63. ¿Cuál es el nombre de la isla que alberga la ciudad de Okinawa? Kyushu, Shikoku, Okinawa. Okinawa. Pregunta número 64. ¿Qué significa la palabra sake en japonés? Vino, bebida alcohólica o agua. Bebida alcohólica. Pregunta número 65. ¿Cuál es el nombre de la corriente de aire que trae lluvia en el archipiélago japonés? Kuryoshi, Amihan, Tifón. Kuroshi. La corriente que trae aire. Pregunta número 66. ¿Cuál es el nombre de la tradicional comedia teatral japonesa? No, Kabuki Ryogen. Kabuki viene a ser el nombre de la tradicional comedia teatral japonesa. Pregunta número 67. ¿Cuál es el nombre de la divinidad de la rosa en la mitología japonesa? Amaterasu, Susanoo, Hachiman. Amaterasu viene a ser el nombre de la divinidad de arroz en la mitología japonesa, pero también es de otra cosa más. Llegamos al número 68. ¿Qué es el Jizo? Dios de la guerra, dios de la fortuna, dios protector de niños. Jizo es el dios protector de los niños en la cultura japonesa. Pregunta número 69. ¿Cuál es el nombre del famoso pintor japonés del periodo Edo? Hakusai, Utamaro, Hiroshige. Hakusai. Pregunta número 70. ¿Cuál es el nombre del teatro de marionetas en Japón? Kabuki, Bunraku, no. El Bunraku. Pregunta número 71. ¿Cuál es el nombre del río que atraviesa Kyoto? Río Kamo, río Sumida, río Shinano. El río Kamo es un río que atraviesa Kyoto, muy conocido. Pregunta número 72. ¿Cuál es la famosa festival de
Odori. Gyomatsuri. Pregunta número 73. ¿Cuál es la traducción de la palabra kawaii al español? Rápido, oscuro, lindo. Lindo. Pregunta número 74. ¿Cuál es el nombre del periodo histórico de Japón conocido como periodo de estados combatientes? Sengoku Meiji Heian. El periodo Sengoku. Pregunta número 75. ¿Cuál es el significado de la palabra onsen en japonés? Agua termal. Pregunta número 76. ¿Cuál es el nombre del dios de la alegría en la mitología japonesa? Raijin, Fujin, Fukurokuyu. Es el nombre del dios de la alegría. Pregunta número 77. ¿Qué significa la palabra kaiseki en japonés? Alta costura, comida tradicional, ceremonial. Comida tradicional. Pregunta número 78. ¿Cuál es el nombre del bosque de bambú en Kioto? Arashiyama, Nikko, Kanagi, Kamigami. Arashiyama. Pregunta número 79. ¿Cuál es el nombre del símbolo de zodiaco japonés para el año del mono? Uma, Saru, Ushi. El Saru. Ya llegamos a la pregunta número 80. ¿Qué es el Zazen? Ceremonia de té, danza tradicional, meditación zen. Zazen viene a ser la meditación, un estilo de meditación denominado zen. Ahora pasemos a la pregunta número 81. Con Tori flotando. Itsukushima. Pregunta número 82. ¿Qué significa la palabra yukata en japonés? Ropa tradicional, traje formal, ropa de baño. Ropa de baño. Pregunta número 83. ¿Cuál es el nombre del pintor japonés conocido por sus obras de la naturaleza y paisaje? Utawa Kiyoshige, Katsushika Taniguchi, Katsushika Kakusai. Pregunta número 84. ¿Cuál es el nombre del juego de mesa japonés similar al ajedrez? El Go, Shogi, Karuta. Shogi. Pregunta número 85. ¿Qué se conoce comúnmente como Hinomaru? La bandera japonesa, los templos, los bailes japoneses. Hinomaru se conoce comúnmente como la bandera japonesa de Japón. Pregunta número 86. ¿Cuál es el nombre dado a la posada japonesa tradicional? Iyan, Ryokan o Kikusu. Pregunta número 87. ¿Cuántos caracteres hay en el idioma japonés? 61, 48, 32.
48. Pregunta número 88. ¿Cuál es el licor nacional de Japón? Shoku, Soyu, Sake. Pregunta número 89. ¿Cuántas islas tiene Japón en total? 3.852, 3.578 o 950. 6.852. Pregunta número 90. ¿Quién fue el primer emperador de Japón? Itoku, Jimmu, Anei. Jimmu. Pregunta número 91. ¿Cuál es el pez nacional de Japón? ¿Pez guppy, pez koi, pez karasia? Pez koi. Pregunta número 92. ¿Cuál es el nombre del río más largo y ancho de Japón? Shinano, Daya, Shokawa. Shinano. Pregunta número 93. ¿A qué se refiere el término hikikomori? A personas que les gusta socializar, a personas tímidas, a personas que no quieren tener ningún vínculo social. Personas que no quieren tener ningún vínculo social. Pregunta número 94. ¿Quién es conocido como el padre del manga? Osamu Tezuka, Ishiro Oda, Akira Toriyama. Osamu Tezuka. Pregunta número 95. ¿De qué era deidad Tsukuyomi? Deidad de la luna. Pregunta número 96. ¿De qué era deidad Susanoo? La deidad de la tormenta, la deidad de la guerra, la deidad lunar. La deidad de la tormenta era la deidad de Susanoo. Pregunta número 97. ¿Cuál es el atentado que ha marcado Japón en la historia? El atentado de Shoko Asahara, el atentado de Hiroshima y Nagasaki, el atentado del terremoto de Kobe, el atentado de Hiroshima y Nagasaki, producida por Estados Unidos. Pregunta número 98. ¿Qué historia tiene más largo del mundo? Saisai-san, Pokémon, One Piece. Saisai-san es un anime que viene siendo emitido desde 1980 hasta el día de hoy. Pregunta número 99, ya llegando al final. ¿Cuál es el dios de la guerra y la cultura de Japón? Hachiman, Amaterasu, Susanoo. La respuesta es Hachiman. Es el dios de la cultura y la guerra. Gracias, curiosos. Esta es la pregunta número 100. Y les deseo feliz Navidad por estas épocas. Ok, muchísimas gracias. Ahora pasemos a la pregunta número 100. ¿Cuál es el nombre de la película japonesa que ganó un Oscar? El viaje de Chihiro, Naruto, Dragon Ball Super. El viaje de Chihiro. Y con eso llegamos al final de nuestro tiempo juntos hoy. Pero antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este video lleno de emoción. Ha sido genial compartir este hermoso momento con